Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión en línea de nuestra ficha 318-6298. Un saludo especial a Jimena, a Zulma, a Elaine, a Luis que pudieron conectarse con oportunidad. Esperamos que los demás compañeros que no hayan logrado conectarse pues puedan tener acceso más adelante a la grabación. Eh, Quiero saber ustedes cómo se encuentran, cómo van con el tema de la presentación de sus evidencias, qué tanto han podido interiorizar el tema, que realmente es lo más valioso en el proceso formativo. Cumplir las evidencias es fundamental, entregarlas a tiempo, entregarlas con la completitud de la información y de los requisitos que se nos establecen en la guía de aprendizaje es muy importante, pero es más importante aún que ustedes puedan manejar el conocimiento, adquirirlo, interiorizarlo, porque como lo decíamos al inicio de nuestra competencia, el poder tenerlo en este proceso formativo es un acuerdo que viene desde las centrales de trabajadores, desde el gobierno, y que es muy importante, ustedes que se están formando para el trabajo, que se están formando para unas competencias y unas habilidades laborales, pues también tengan otras competencias de orden laboral. La ciudadanía laboral, la participación activa, el poder tener una conciencia ciudadana, pero una capacidad también de hacer valer los derechos. Espero que a este momento, pues ustedes hayan tenido ya la posibilidad de identificar cuáles son aquellos derechos individuales, cuáles son los colectivos. En la sesión anterior hablamos un poco como del movimiento sindical, que este es uno de los factores importantes en el tema de ejercer derechos fundamentales. No sé entonces si quieran compartirme alguna impresión de lo que han avanzado en este tiempo o continuamos con lo que tenemos preparado para hoy. Bueno, veo que prefieren guardar silencio. Entonces, voy a compartir mi pantalla, voy a cerrar la cámara para efectos de que no se interrumpa muchísimo la grabación, porque a veces se pone un poco lenta la grabación. Entonces, voy a compartirles la guía de aprendizaje y voy a compartirles un tema que traigo a través de una presentación que sé que también va a facilitar un poco la comprensión e interiorización de lo que tiene la guía de aprendizaje. Ustedes me hacen saber, por favor, si están viendo mi pantalla, les diré en contados segundos en qué momento ya empezamos a visualizarla. ¿La están viendo en pantalla? ¿Están viendo compartir la pantalla en este momento? Sí, Sí, profe. señora. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos entonces a empezar con las evidencias que nos faltan en nuestra competencia. Vamos, digamos, a apretar un poquitico el acelerador para que nos queden evacuadas el día de hoy. Recuerden que estamos próximos al cierre del calendario académico, que si bien a ustedes les quedan habilitadas las evidencias durante unos días para que puedan subirlas, pues también nosotros como docentes, como instructores tenemos que avanzar en el tema de calificaciones. Creo que han podido escuchar que estas últimas semanas estamos un tris como apretaditos haciendo muchísimo trabajo, muchísimas cosas. Entonces, pues para que ustedes sepan que también corremos, que también queremos estar al día con todas las evidencias, pero bueno, lo vamos a lograr, lo van a lograr ustedes con las entregas y lo vamos a lograr nosotros con las calificaciones. Bueno, hablemos de una evidencia que es mucho más corta, mucho más sencilla, con menos exigencia de las evidencias anteriores, guarda también coherencia. Si ya hemos hablado entonces del contexto laboral de nuestra región, conociendo un poquitico el entorno de cómo se puede encontrar. Hemos hablado también de la importancia de los convenios colectivos de trabajo, de la libertad sindical, de la asociación, de la forma en cómo se hacen valer muchos derechos y pudimos identificar un poco lo que son los derechos individuales y colectivos. Tengamos en cuenta que los derechos individuales son aquella relación que tengo yo con mi patrón en el sentido de firmamos un contrato de trabajo, condiciones laborales, salariales, el horario, elementos de protección personal que se me van a suministrar y bueno, algunos aspectos de orden legal, sobre todo, o sea, hago cumplir lo que dice la norma y el empleador está obligado a cumplir lo que dice la norma. Pero vienen luego unos derechos colectivos y ahí encontramos cuál es el papel preponderante de las organizaciones sindicales. Cuando se agrupan, cuando se asocian, cuando se organizan un poco, entonces pueden venir a levantar la voz
por todos los empleados de una organización. Hacen acuerdos colectivos, hacen negociaciones, hacen un diálogo social, consagran todo eso en un documento denominado convención colectiva o acuerdo colectivo del trabajo, y está directamente relacionado el hecho de que podemos entonces avanzar en nuestro trabajo, en la lucha de la defensa de los derechos ya adquiridos, y cuando no logramos que esos convenios colectivos o esas negociaciones pues se cumplan, vienen otros aspectos como la huelga, como un derecho también constitucionalmente protegido, siendo una oportunidad de decirle al empleador, oiga, usted no me está cumpliendo, yo me veo en la posibilidad y en la obligación de parar actividades, porque si no para la actividad, usted sigue tranquilamente, nosotros le seguimos generando riqueza, producción, y usted, digamos que no se preocupa por nuestro bienestar. Ahora pasamos a un tema, guardando la coherencia, guardando un hilo conductor, sobre un tema de violación de derechos del trabajo. Podríamos decir, porque lo primero que necesitamos para elaborar el mapa mental es realizar una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surge y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Ah, bueno, entonces yo tengo unos derechos como la seguridad social, como las prestaciones sociales, tengo derecho a un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tengo derecho a una jornada digna, a un salario, una remuneración, a tener claridad sobre las condiciones en las que yo voy a ejercer mi trabajo, ¿cierto? Y entonces existen los sistemas de protección establecidos por las organizaciones internacionales del trabajo, con Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? La Constitución Política, pero también unas cortes penales a nivel internacional que hace que se cumplan entonces las normas. Nosotros tenemos, digamos, como una pirámide de cómo debemos cumplir las normas. Primero vienen los tratados internacionales, y cuando Colombia se adhiere a esos tratados internacionales, está en la obligación de hacerlos cumplir. Seguidamente viene la Constitución Política de Colombia. Ya hemos visto cómo la libertad sindical, la asociación sindical y todo están consagrados como derechos fundamentales. Allí está el trabajo y estas otras figuras jurídicas importantes. Los instrumentos y las formas de poner en acción dichos sistemas, entonces, quiero decirles que la huelga es uno de los instrumentos en que se pone en acción el cumplimiento de los derechos que se tienen en el marco de lo laboral. Aquí nos hablan también del derecho de petición y la acción de tutela, y como los pasos de la creación de la organización sindical y el inicio de un conflicto colectivo. Hablemos entonces un poco de esto, jóvenes. El derecho de petición, dice la Constitución Política de Colombia, que es ese derecho que nos asiste a todos los ciudadanos colombianos de presentar reclamaciones o peticiones respetuosas ante las autoridades y que se me cumplan o se me conteste mejor, de fondo y con oportunidad. De esta manera, el derecho de petición se convierte en un instrumento para decirle a mi empleador, oiga, usted no está cumpliendo con lo que hemos pactado. Deme claridad respecto a ciertos aspectos que aún siguen sin poderse resolver. Y la acción de tutela es aquella acción que yo puedo ejercer en defensa de los derechos fundamentales que se vienen vulnerando en mi ejercicio, en mi diario vivir. Ejemplo, el derecho de petición también es un derecho fundamental, y el que no me contesten oportunamente el derecho de petición hace que yo pueda activar una acción de tutela para que se cumpla lo establecido en ese derecho fundamental, que es: tengo el derecho a reclamar y a presentar reclamaciones respetuosas o peticiones respetuosas, pero a su vez tengo derecho a obtener una respuesta, ¿cierto? Tengo derecho a que se me diga lo que estoy preguntando de manera concreta, de fondo y con oportunidad. Cuando eso no se da, la ley me permite ir ante un juez constitucional, un juez de tutela, para decirle, mire, yo soy del sindicato del SENA, supongamos, para que hablemos de la casa en la que estamos. He presentado un derecho de petición reclamando el cumplimiento de algunos derechos o solicitando una información relacionada con el cumplimiento de algunos derechos y no obtengo respuesta. El juez de tutela tiene que notificar a esa entidad, le va a dar 2 días, le va a correr traslado de esa petición que yo estoy presentando,
y la entidad tiene que decir, mire, ya le di respuesta para que genere como un hecho superado o no, no le he podido dar respuesta, no tengo la información completa y se van a ganar un fallo de tutela en el cual les ordenan que por favor cumplan con lo establecido en la petición de ese peticionario. La creación de la organización sindical, jóvenes, hablábamos en el encuentro anterior, que estas creaciones surgen de una manera sencilla en el entendido que los empleados se reúnen, adelantan una asamblea de trabajadores y esa acta la llevan ante el Ministerio de Trabajo para que se cree, se formalice y para que le den validez al nombre que nosotros hemos escogido. Hemos hecho a la par lo propio entre la DIAN para tener un NID y hemos establecido unos estatutos, un paso a paso de cómo nos vamos a mover en la organización, fundamentada no solo en la Constitución, sino en el Código Sustantivo del Trabajo que establece cómo va a funcionar la organización sindical. Veíamos en la presentación de la semana pasada que el acuerdo colectivo, como diálogo que se tiene entre empleadores y trabajadores, nos trae como resultado un acuerdo colectivo o una convención colectiva. Y aquí nos están diciendo que el inicio de un conflicto colectivo es el pliego de peticiones. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que cuando esta organización sindical, debidamente creada ante el Ministerio de Trabajo, debidamente organizada, se sienta a establecer cuáles son las peticiones en las que quiere trabajar con su empleador. Digamos lo siguiente, la petición que traemos como empleados o como funcionarios de esta entidad es que se nos pueda reconocer una bonificación anual para los empleados que estamos desarrollando una formación adicional, ya sea de orden técnico en el SENA o en otra institución, o ya sea de orden universitario. Entonces, el pliego de peticiones empieza a establecer qué quiere la organización sindical. Entonces, en temas de capacitación, primero, solicitamos se pueda conceder una bonificación anual establecida en el 1% de su salario, del salario que percibe el empleado como incentivo al proceso de formación. Segundo punto de la petición. Bueno, entonces queremos capacitaciones, solicitamos capacitaciones con entidades formales para que puedan de alguna manera certificar a los empleados que vienen participando de dichas peticiones. Y así podríamos tener un sinnúmero de peticiones en las cuales las partes van a empezar a chequearlas, a puntuarlas y a decir si cumple, no cumple, se la puedo conceder o no se la puedo conceder. Entonces, el conflicto colectivo inicia con un pliego de peticiones y es cuando la organización sindical le dice al empleador, queremos esto. Ya luego nos sentamos a trabajar para poder darle cumplimiento a lo que se tiene allí establecido. Hay una información importante que ustedes tienen en su componente formativo y con base en ello, entonces, vamos a desarrollar el mapa mental. En este mapa ustedes van a presentar las acciones de la OIT, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a una violación de derechos del trabajo. Si identificamos cuáles son los derechos humanos del trabajo, podemos identificar claramente las violaciones que se dan. Ejemplo, cuando hay una tercerización del trabajo, cuando la empresa entonces destinada a adelantar determinada actividad económica decide no hacerlo de manera directa para no asumir todos los costos o todas las erogaciones legales que tiene que cumplir y entonces va y contrata, no sé, con alguna cooperativa, contrata con una maquila, como se ve por allá, la confección de telas, de ropa y demás. Y entonces ahí podemos encontrar una clara violación de los derechos del trabajo. Entonces, no se me contrata de manera digna, no se me paga lo que me corresponde, me pagan a menos de los salarios mínimos legales permitidos, ahí puede haber una violación de derechos del trabajo. Adelantaremos entonces, jóvenes, esta evidencia. Ustedes saben que lo pueden hacer a través de las herramientas digitales, lo pueden hacer a mano, pero lo tendrán que digitalizar, lo presentarán en Word o PDF con un mínimo de una hoja, máximo dos.
Tendremos un foro de estudio de caso. Yo les plantearé a ustedes entonces un ejercicio relacionado con un caso específico de una organización sindical y una empresa para que ustedes puedan determinar allí cuáles serían los derechos de los trabajadores que no se cumplen, las cuantías, digamos que voy a hacer un ejercicio allí interesante respecto a lo que se tiene que plantear. Para que ustedes analicen si hay o no vulneración. Aquí nos dicen que preparen una cartelera digital donde se presente el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones y lo van a subir entonces al foro para poderlo analizar. La evidencia será la participación en el foro. Digamos que antes de finalizar la noche voy a subir el caso para que ustedes puedan trabajar sobre dicho caso. Tendremos una evidencia adicional que es el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Entonces, como ya les conté un poquito qué busca el derecho de petición, qué busca la acción de tutela y la queja, hagamos el cuadro comparativo, no hagamos una infografía, no hagamos un mapa mental, no hagamos un texto muy largo. Cuando hablamos de un cuadro comparativo es exactamente eso, tener unas celdas. Entonces, ¿qué busca el derecho de petición? ¿Qué se cumple con el derecho de petición? ¿Qué se logra con la acción de tutela? Y comparamos cuáles son los pasos que debemos adelantar en una u otra figura de orden jurídico. Tendrán un cuadro comparativo, lo pueden hacer manualmente, lo van a digitalizar con alguna herramienta que puedan ustedes utilizar y lo exportamos a una extensión, a un formato con extensión .jpg. Viene un texto argumentativo. En ese texto argumentativo a mí me gusta mucho poder conocer la capacidad que ustedes tienen frente a la lectura, la capacidad de sintetizar alguna información. Y ese texto informativo está relacionado con la importancia del derecho de asociación, el derecho de huelga y los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Podríamos decir que en lo que hemos avanzado de la competencia, ustedes cada vez más tienen herramientas. Ya hemos hablado mucho del derecho de asociación, ya hemos hablado de la importancia que le asiste, ya le hemos hablado de que está protegido constitucionalmente y bueno, todas estas son herramientas para nosotros. El derecho de huelga, ya hubo por allí una evidencia que es la infografía sobre la huelga, hablar un poquito de ella, de la importancia, de lo que se logra, de cuándo podemos acceder a ella y cuándo no, y cuáles serían los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Podría decirles mil y una situaciones que se presenten. Lancemos la primera y que está supremamente de moda, el boom, donde dicen que la inteligencia artificial pues va a desplazar a muchas profesiones en este país, a muchos oficios, a muchas habilidades que desarrollamos los seres humanos. Ese podría ser un desafío del derecho del trabajo, ¿cierto? Muchos podrían decir, no, entonces yo ya no contrato personas, yo contrato y busco la forma que a través de la inteligencia artificial yo pueda avanzar en lo que necesito en mi empresa. Son desafíos, ¿cierto? Como es un desafío el tema de la inteligencia artificial en todas las áreas de la vida. No sé si han visto en el Facebook, estamos llenos de videos con inteligencia artificial, en Instagram, en todas las redes, entonces uno ya no sabe a qué darle credibilidad. Hay herramientas valiosas, poderosas y peligrosas, si se quiere, para elaborar textos. A través del chat GPT es como que se le da un título, unas ideas. Yo no lo he utilizado porque no soy tan tecnológica aún. Y parece que él da todo el resumen, él entrega todas las herramientas. Son muy válidas. Bienvenido trabajar con la inteligencia artificial, pero mi llamado muy respetuoso es a que hagamos filtro, validemos toda la información, no nos quedemos con lo que nos saca, porque la inteligencia artificial también tiene sus fallas. Nos llena de información, pero tiene fallas. Aquí vamos a entregar entonces como evidencia un documento de Word o formato PDF. La extensión es una hoja. O sea, es sencillo, hablemos de estos tres aspectos, cómo los vinculamos, que no nos quede como un punto a punto, sino que hablemos un poco de la importancia de estos dos derechos, asociación y huelga, y revisemos entonces el desafío del derecho al trabajo en este mundo moderno.
Aquí tendríamos entonces también la participación en el foro del Estado Social de Derecho. Ya seguidamente vamos a revisar nuestra presentación de Estado Social de Derecho. Bueno, siempre nos invitan a trabajar en grupos de trabajo, a veces no es tan sencillo, no todos lo logran, otras veces sí lo logran, entonces nos están preguntando cuál es el concepto de Estado, qué significa Estado social, cuáles son las características de un Estado social de derecho. Se considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho y que expliquemos un poco la respuesta. Entonces, nos invitan a que propongamos un caso hipotético o real de vulneración de derechos del trabajo. Podemos conocer muchos, porque en nuestro país la informalidad, la tercerización, la deslaborización, son aspectos que afectan fundamentalmente el ejercicio del derecho al trabajo. Así que podremos hablar un poquito de eso, proponer elaborar acciones públicas orientadas a la superación de estas situaciones de vulnerabilidad y establecer qué instituciones serían las encargadas de velar por la protección de estos derechos humanos. Por tanto, aquí participaremos en el foro, contestaremos las preguntas individuales, ¿cierto? Y de esta manera nos queda esta evidencia suplida. Y por último, tendremos una presentación. Ya sabemos que la presentación la podemos hacer en PowerPoint, en Prezi, en Genially, bueno, en muchas herramientas digitales que podemos tener a la mano. Y aquí se nos habla de un tema que se llama el derecho de los pueblos y la solidaridad. Es un aspecto que viene siendo promovido a partir de los años 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Se relaciona con el derecho a la autodeterminación, independencia económica, identidad nacional, paz, coexistencia pacífica, entendimiento y confianza, cooperación internacional, justicia internacional. Ya lo veíamos ahorita como hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos donde nosotros podemos ir en un momento determinado, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, psicológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, los derechos del consumidor y el libre desarrollo de la personalidad. Vamos a revisar entonces nuestra presentación para que hablemos un poco de este aspecto. Hay un documento sobre activismo judicial territorial, videos de derechos de tercera generación, de solidaridad, del cambio de la mentalidad, que esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Nos sugieren leer la carta de un jefe piel roja al presidente de Estados Unidos y nos plantean unos interrogantes, cómo interactuar el derecho a un medio ambiente sano con derechos individuales y sociales, por qué es importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión, incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta, si la naturaleza tiene derechos o no, por qué, y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental. Hablemos de un tema como de sostenibilidad. ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz? ¿Cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuye a la cultura de la paz? Y pues vamos a identificar algunos problemas de nuestro entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro que acabamos de revisar y sus alternativas. Identifiquemos las acciones que permiten de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos, del trabajo de los pueblos y la naturaleza en su territorio. Y ya ustedes entonces podrán presentar en las diapositivas la solución a las preguntas, soluciones propuestas en el punto anterior y la evidencia pues entonces será una presentación en PowerPoint o cualquier otra plataforma o cualquier otra herramienta digital que les permita hacerlo. ¿Vamos claros hasta aquí, jóvenes, por favor? Me lo hacen saber, reaccionan, me contestan alguito. Sí, profe, estamos bien. Sí, 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 señora. señora. Bueno, muchas gracias. Voy a compartirles entonces ahora la presentación sobre el Estado Social de Derecho. Lo conversamos un poquito y eso pues nos va a facilitar comprender otros aspectos.
¿Qué es el Estado Social de Derecho? Seguramente lo hemos escuchado mucho, lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos en épocas electorales, lo escuchamos en muchos ámbitos. Entonces dice que el Estado Social de Derecho es un concepto instituido a partir de la Constitución de 1991, la cual surge de una Asamblea Nacional Constituyente. Para muchos de ustedes el año 91 quizás ni existían, pero esta fue, digamos, la reforma constitucional, es la más reciente que tenemos en nuestro país, la reestructuración de una constitución política, y lo hizo a través de un cuerpo colegiado. La Asamblea Nacional Constituyente fue un cuerpo colegiado creado exclusivamente para que se sentaran a redactar el texto de nuestra actual constitución política. Ya esa constitución al día de hoy no está intacta, ha tenido muchas modificaciones, se va ajustando a las necesidades de los gobiernos o al interés o voluntad política de algunos sectores influyentes. Sabemos que en este país hay unos sectores económicos muy poderosos que tienen gran importancia en el país, y pues ellos también van y hacen lobby parlamentario, ellos van y hablan, establecen condiciones, y de esa manera, si se tiene que modificar una ley, pues también hay momentos en que se tiene que modificar la constitución política. ¿Qué es el Estado Social de Derecho y cómo lo define la Constitución? Dice el artículo primero de la Constitución que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Desagregando un poco entonces a república unitaria, quiere decir que no somos como los Estados Unidos de Norteamérica, que son estados federados y que en cada federación de estados hay sus propias normas. Nosotros somos una sola república y las normas y las leyes que se legislan en este país son las mismas de aplicación en el Meta, en el Llano Oriental, en la costa pacífica, en la Amazonía, en la Orinoquía, en el centro del país. Eso es ser una república unitaria. Cuando habla de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales son los municipios y los departamentos. Los municipios tienen territorio, tienen influencia en sus regiones y en sus comunidades, y se les descentraliza el poder, o sea, ellos pueden ejercer poder en cada uno de sus territorios. Colombia es democrática, sí, ya ustedes han podido escuchar en los últimos tiempos cómo se viene moviendo el tema de nuevo de las elecciones parlamentarias para Senado, para Cámara, y también vienen las presidenciales. Eso es ser una república democrática. Podemos elegir a nuestros gobernantes y podemos ser elegidos también como gobernantes. Participamos porque se nos escucha, porque hay muchos espacios a través de las alcaldías municipales y de las gobernaciones, donde se nos escucha como ediles, donde se nos escucha como presidentes de Junta de Acción Comunal y donde se nos escucha como ciudadanía en general y pluralista, porque pues no establece una sola forma de vida, coexiste con todas las idiosincrasias y culturas que tenemos en el país. Fundada en el respeto a la dignidad humana, no hay mucho que decir frente a eso, en el trabajo y la solidaridad de las personas. Como protección de derechos fundamentales, podremos decir que el Estado Social de Derecho enfatiza en este aspecto. Incluye los derechos civiles y políticos de los que les acabo de hablar, la posibilidad de elegir y de ser elegidos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, podríamos concretar diciendo que el Estado social de derecho es aquel estado ideal, aquel ambiente ideal en el que hay un cumplimiento y una garantía plena de los derechos de los ciudadanos, de todo orden, económicos, sociales, culturales, y civiles y políticos. La intervención estatal, entonces, nos dice que a diferencia de un Estado de derecho clásico, el Estado social de derecho reconoce la necesidad de la intervención del Estado en la economía y la sociedad para reducir desigualdades y garantizar el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social. De esta manera, el Estado es el que empieza a marcar ciertas pautas. Escuchamos cómo esta semana se instauró
o se instaló mejor la mesa de negociación para concertar el incremento del salario mínimo en el próximo año. Entonces, el Estado interviene porque pues él es el que entra a regularlo, pero también entran otros aspectos importantes como los gremios que hacen parte de la sociedad, los gremios o las empresas, las organizaciones sindicales que también se sientan en esta mesa para poner todo en balance, ¿cierto? Para poder establecer, y aquí es donde viene la participación. Busca reducir desigualdades. Ah, bueno, entonces los patronos siempre quieren muchas garantías para ellos para poder continuar perpetuando la generación de riqueza. Pero entonces reduzcamos desigualdades cuando esos empleados que ayudan, que contribuyen a que estas generaciones de riqueza sean una realidad, pues entonces también tengan salarios dignos, jornadas laborales dignas, y allí entonces se empiezan a reducir las desigualdades. Por eso es que el Estado o el gobierno nacional, que es quien representa al Estado, lo encontramos en todo, está en todas partes. Está en el Congreso cuando presenta sus proyectos, está en el Congreso cuando no le aprueban sus proyectos, está regulando todo el tiempo el tema de la educación, de la salud, de la seguridad social, que si las EPS, que si lo mejoramos, que si quitamos el proceso. En educación son los que marcan la pauta a nivel país, como en el sector educativo, sobre todo oficial, se desarrolla este ejercicio y en los privados pues se tienen que ajustar porque están prestando un servicio público como es la educación. La solidaridad social se promueve la idea de que la sociedad debe ser solidaria y que aquellos con mayores recursos deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Principios de corresponsabilidad que se aplican en temas de derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando hablamos que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables para atender las necesidades de los niños y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Participación ciudadana. El Estado Social de Derecho busca fomentar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y en la vida pública. Prevalencia del interés general. El Estado Social de Derecho busca equilibrar el interés individual con el interés colectivo, dando prioridad al interés general y al bienestar de la sociedad en su conjunto. Aquí traigo entre paréntesis carreteras porque la mejor forma de explicar el interés general es ese. Supongamos que entre dos municipios de nuestra región o entre dos ciudades de nuestra región se van a mejorar las carreteras, se van a ampliar las carreteras. Pero eso implica comprar algunos predios de lado y lado para empezar a ampliar la calzada y demás. Muchos predios han vendido, muchos propietarios de predios han logrado vender, pero hay uno que decide no vender porque tiene un puesto de chorizos que le ha dado para criar a su familia y que es así de funcional y así de efectivo porque lo tiene en ese lugar precisamente. Y decide no vender, ¿cierto? Y decide que la carretera por ese lado no va a pasar. Ya todos vendieron, pero la carretera no se puede ampliar. Entonces, cuando hablamos de la prevalencia del interés general, es porque esta carretera tiene que surgir, esta carretera tiene que seguir. Habrá entonces que demandar ante un juez de la República para que se le ordene y se le aclare y se le recuerde a esa persona que el interés general prima sobre el interés particular. Tendrá que vender y si no se pone de acuerdo con la entidad que le va a comprar el predio, que generalmente es Invías, pues entonces Invías valorará, dirá cuánto vale ese predio y va y le consigna esa suma de dinero en un juzgado para que se encargue de cobrarla después. Ah, pero ¿qué pasa, profe? Entonces, si él no la quiere reclamar, si no quiere hacerlo, el juez tiene que pronunciarse y podrá ordenar el desalojo del predio y que avance. En un Estado social de derecho, el interés general prima sobre el particular. Este Estado social es un modelo que busca contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, donde el Estado juega un papel activo en la promoción del bienestar social y la garantía de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. No se trata de hablar solamente de los gobiernos buenos o malos, se trata de revisar que el concepto así se tiene establecido, así se tiene configurado, juega un papel activo en la promoción del bienestar social y la garantía de los derechos fundamentales. Que no nos gusta este gobierno, que nos gusta más el otro, que queremos así o que queremos así, pensemos que el gobierno que llega es Estado
y su papel es fundamental en el Estado social de derecho. La Corte Constitucional es una instancia que fue creada por la actual Constitución Política. Está vigente desde el 7 de julio del 91 y es un organismo perteneciente a la rama judicial del poder público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Entonces, existe un Estado social de derecho, claramente establecido en la Constitución y en las normas, pero ¿quién lo hace valer? ¿Ante quién voy y digo, oiga, no están cumpliendo lo que dice la Corte Constitucional? Ah, bueno, no estamos cumpliendo mejor lo que dice la Constitución Política, entonces vamos a la Corte Constitucional para demandar el incumplimiento de la norma, para mejorar la redacción de un artículo que está siendo desfavorable. Ese es el rol de esta instancia. Se le ha confiado proteger la integridad y supremacía de la Carta Política de Colombia. Como función principal ejerce el derecho de control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos y actos reformatorios de la Constitución, además de revisar fallos de tutela. Lo traigo aquí porque recuerden que tenemos entonces un trabajo interesante sobre el cuadro comparativo entre el derecho de petición y la acción de tutela. Entonces ya tenemos identificado ante quién hacemos valer estos aspectos. Primero vamos a los jueces y luego la Corte Constitucional hace lo que le corresponde. Resuelve conflictos entre las jurisdicciones y vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Recordemos que estamos en la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Por tanto, revisemos rápidamente el avance en materia de derechos laborales. ¿Sí? Si bien se han establecido las bases para la protección de estos derechos laborales, en los últimos años hay avances significativos en la legislación laboral y hubo una reforma en el año 2025. Esta reforma incluye la regulación del teletrabajo, la ampliación de licencias laborales, mayores restricciones al despido injustificado, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la libertad sindical y mejores garantías para la estabilidad laboral y la equidad de género. Entonces, digamos que en el marco del Estado Social de Derecho, estos aspectos y estos avances es lo que nosotros debemos encontrar porque favorece a la totalidad de los trabajadores formalizados en el país, que están vinculados a través de un contrato laboral o cualquier otra especie de contrato, pero sobre todo formalizados. Ya esta regulación del teletrabajo se adapta a nuevas realidades laborales. En temas de licencias, digamos que se extiende la duración de licencias de maternidad y de paternidad. Hay restricciones respecto al despido injustificado, entonces establezcamos requisitos, consecuencias y busquemos proteger la estabilidad laboral del trabajador. Esa estabilidad laboral del trabajador se ve representada cuando yo estoy a punto de alcanzar mi pensión y me faltan unos poquitos años para lograrlo, no se me puede hacer despido injustificado. Yo estoy en la figura de la estabilidad, de la protección laboral reforzada. Ese es uno de los aspectos que en materia de derechos laborales avanzamos. La negociación colectiva y la libertad sindical, ya hemos hablado mucho de ello en el entendido de que se encuentra constitucionalmente protegido. También la equidad de género, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pareciera que no tendríamos que estar hablando de eso en pleno siglo XXI, pero todavía hay condiciones no tan adecuadas para las mujeres y para los hombres. Incremento por el recargo de trabajo en días de descanso. Bueno, ya vimos aquí cómo se empiezan a hacer unos recargos por laborar en días de descanso, aumentando al 80% y al 90% a partir del 1 de julio del 2026. Acoso laboral, formalización laboral. Aquí les estoy dando como algunos tips respecto a esos derechos que se vulneran en el tema del trabajo. El acoso laboral cuando se da por razón de género, es decir, a las mujeres se les afecta, se les está todo el tiempo estigmatizando, discriminando. Entonces, hemos avanzado en ello. Hemos avanzado en la formalización del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo doméstico ya es remunerado y bien remunerado, ya se le debe pagar todas sus vinculaciones y todas sus prestaciones sociales. Proteger contra la discriminación, sí, discriminación por género, raza
orientación sexual, mejorar la jornada nocturna, comenzando a las 7 de la noche y finalizando a las 6 de la mañana. Y pues para concluir, yo les lanzo esta pregunta: ¿qué sería lo contrario a un Estado social de derecho? Digamos que hemos hablado que el Estado social de derecho, pues, tiene muchos beneficios, ¿cierto? Está claramente establecido, reglamentado. Entonces, ¿cómo podremos de esta manera mejorar y avanzar en el tema? Zulma quiere hacer uso de la palabra. Para mí lo contrario sería una dictadura, porque pues en una dictadura no hay intermedios, se pierden muchas cosas, se pierden los Excelente. derechos fundamentales. Excelente, esa es la mejor forma de responderlo, Zulma. Mil gracias. Claro, en una dictadura no hay democracia. ¿Para qué elegir si el dictador dice quién es el que sigue gobernando? El dictador es el que establece todas las condiciones laborales y demás. Ese es el mejor ejemplo para concluir y entender qué es el Estado Social de Derecho. Entonces, todo aquello que no nos permite la dictadura lo tenemos del otro lado. Garantías, participación, ser escuchados, democracia, poder ser elegidos, poder elegir. Esa es la mejor forma de contestar esa conclusión. Muchísimas gracias, Zulma. ¿Alguna otra intervención? ¿Duda? Estamos ya en las PQRs, peticiones, quejas y reclamos. Zulma, Profe, qué pena, yo tengo una pregunta con respecto a la evidencia de presentación. Es que en la ¿sí? guía habla de que se debe leer el documento sobre activismo judicial territorial y ver videos sobre los derechos de tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad que se encuentra en el componente formativo, pero en Sayuna yo no lo encuentro. Bueno, frente a eso, Zulma, sí debo reconocer, lo que pasa es que estamos pendientes. El componente formativo de esta competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo está en una revisión. Es posible que dentro de muchos componentes formativos que hayan suprimido se encuentre este, porque como hay reformas laborales, como hay algunas actualizaciones, pues tiene que hacer lo propio el SENA. Yo para ese aspecto, para complementar esa presentación, digamos que les doy un poquito de carta abierta para que lo consulten a través de Google Académico, o a través del Google, ¿cierto? Validando siempre la información que se ajuste a lo que estamos buscando en la evidencia. Sin embargo, voy a estar pendiente de dónde pueda encontrar dicha información, y si la encuentro, inmediatamente se los hago saber. Muchas gracias, profe. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces agradecer como siempre su puntualidad, su interés por participar en esta sesión y desearles lo mejor en la presentación de todas sus evidencias. Les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias. Buena noche para todos. Gracias, gracias, profe. Gracias, Feliz feliz noche. noche.